Es un gusto saludar a todos ustedes, amables televidentes, radioyentes, internautas, en este día domingo, 1 de marzo. Ya prácticamente esta lección de escuela sabática va a terminar, solo va a ser, creo, 4 semanitas más y la terminamos. Pero bueno, para mí es un gusto saludarles en esta hora que, por la gracia de Dios, pues vamos a estudiar nuevamente. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección. Voy a pedir la bendición de Dios, como siempre, antes de proceder al estudio. Gracias, Padre, te doy en esta mañana, o dependiendo a qué horas los hermanos puedan ver esta lección. Igual, Señor, en cualquier momento te ruego que nos bendigas y nos des sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar la lección de tal manera que la apliquemos bien en nuestra vida. Gracias, Señor. Acompáñanos, por favor, en el estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre la gracia de Dios y los pactos de la Biblia. Y cuando hablamos de los pactos de la Biblia, pues estamos hablando de el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero cuando nosotros vemos en sí el tema, pues el pacto siempre ha sido el mismo. Solamente que el que he llamado nuevo, pues dice la palabra de Dios que es mejor. Estos pactos, sin duda, fueron hechos por la gracia de Dios. El Señor, en su grande misericordia, en ese favor inmerecido que le dio al hombre, pues hasta hizo ese convenio, ese acuerdo con el hombre. Porque pacto es eso, un convenio, un acuerdo. Vamos este día a comenzar mirando algunos de los pactos que se mencionan en las Escrituras. El primero es el que se hizo con Adán. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, nosotros leemos lo siguiente. Génesis 3, verso 15, versículo muy conocido por muchos. Dice aquí la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El don de profecía, y lo vamos a leer más adelantito, dice que esto fue un pacto. Esto fue un compromiso, un convenio que Dios hizo con el hombre, en el sentido de que de la simiente de Eva, de allí vendría el que le heriría en la cabeza al diablo. Este solamente le heriría en el calcañar a esa simiente, el cual es Jesucristo. Dice tu simiente, no dice tus simientes. Aquí nosotros miramos que se habla en singular para indicar que era una persona la que saldría de Eva, y esta no es otro que el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Eva, estamos hablando pues como un descendiente, que sería Jesús, cuando viniera aquí a este mundo, naciendo del vientre, de allí que fue virgen, María.
su madre María. Bueno, aquí nosotros miramos que el Señor dice, voy a poner una enemistad entre ti, le dice al diablo, y la mujer, le dice a Eva y por ende a Adán también. El convenio es que en esta enemistad que va a haber, de ti le dice, le promete a Eva y a Adán, de ti saldrá la simiente que va a herir en la cabeza a la serpiente. Bueno, como dije, a esto se le llama el pacto que Dios hizo con Adán. Pero ahora vamos a ver otro pacto que Dios hace y está aquí en Génesis 9, versículo 9. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Aquí se le conoce a este pacto como el pacto de Dios con Noé, porque está hablando con Noé el Señor. Y el convenio y el acuerdo que hace Dios con Noé es de que ya no va más a volver a destruir el planeta con un diluvio. Nosotros podemos ver cuando esos tsunamis se forman, los estragos que causan en cuestión de horas. ¿Qué sería si eso fuera por varios días? Se pueden imaginar el caos, pero en el pacto que Dios hizo con Noé, Él hizo el convenio, hizo el acuerdo de que no volvería a destruir este planeta como lo destruyó en aquella ocasión con el diluvio. El pacto de Dios con Noé es este. Vamos a ver otro pacto más, siempre aquí en Génesis capítulo 15, versículo 18. Aquí nosotros vemos el siguiente pacto, y este fue hecho ni más ni menos que con Abraham. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Convenio, acuerdo de Dios nuevamente con el hombre, prometiéndole la gran bendición de que le daría una tierra. Bueno, este es el pacto de Dios con Abraham. Miremos todavía otro pacto más, el que se encuentra en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y ahora dice, ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este entonces viene a ser el pacto de Dios con su pueblo, Israel. Un pacto donde el Señor compromete su palabra y les dice que si ellos respetan el acuerdo que Dios hace con ellos, pues hará de ellos, dice, su especial tesoro, hará de ellos un reino de sacerdotes, gente santa. Hermanos, ¿qué ustedes pueden ver en todos estos pactos? ¿Quién es el que pacta? ¿Quién es el que toma la iniciativa para pactar? ¿Quién es el que toma la iniciativa para establecer el acuerdo? Es el Señor. Él es el que ha pactado con el hombre. Él es el que ha hecho un acuerdo con el hombre. Él es el que ha hecho un convenio. A partir de Adán, pasa con Noé, lo reitera con Abraham y aquí lo ratifica con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Bueno, nosotros miramos entonces que todos estos pactos, como dice la lección de esta semana, el título, la gracia de Dios y los pactos de la Biblia, todos estos pactos
han sido como un favor de Dios para el hombre. Es decir, como una gracia, como un regalo que Dios ha empeñado su palabra en dar promesas. Descansan esos pactos sobre las promesas que Dios ha hecho, pero también, hermanos, cuando uno los mira, yo no voy a hacer un estudio exhaustivo aquí de cómo es que se establecían, pero cuando uno los ve, uno encuentra que había también de parte del hombre el hecho de que tenía que obedecer los requerimientos o las condiciones del pacto. El Espíritu de Profecía, comentando el pacto de Dios con Adán, dice: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, y la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Bueno, ya le puso nombre. Al pacto de Dios con Adán se le conoce como el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque le prometió allí que de la simiente del hombre, en este caso específico de Eva, saldría el que sería el libertador, el que perdonaría el pecado, el que salvaría a la raza humana. Así que por eso le llama el don profético el pacto de la gracia, que se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Este pacto, dice, ese que se hizo con Adán, puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Noten que el pacto de la gracia está también bajo una condición, y es el que se obedezca por la fe en Cristo. Y también dice, se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así dice, recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. He leído esto en Patriarcas y Profetas, página 386. ¿Cómo es, hermanos, de interesante mirar esto del primer pacto que se hace con el hombre, que fue por pura gracia? El pacto de la gracia, mis hermanos, no es algo que comenzó del Nuevo Testamento para acá. Desde el mismo Edén, allí, hermanos, se puso en ejecución. Y ya vamos a ver de que este era un pacto que se pone en ejecución allí, pero era eterno. Bueno, este pacto, dice, es el que hizo posible que el hombre sea perdonado, porque Dios pactó, porque Dios comprometió su palabra, que saldría de la simiente de Eva el que perdonaría, el que libertaría, el que pagaría la paga del pecado, porque Dios pactó eso, es de que está al alcance de todo, dice, el perdón, pero también dice la ayuda al mismo tiempo de la gracia para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Oh, qué pacto ese más hermoso el que hace con Adán. Y se lo reitera, como vimos ya, a Noé, se lo reitera a Abraham, lo ratifica con el pueblo de Israel. Ahora, ¿de cuál pacto, dice la lección, es Jesús un mediador? Bueno, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿De cuál pacto dice Jesús mediador? De uno que es mejor. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, el pacto que en el Antiguo Testamento es reiterado a partir de Adán, pero encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús se convierte en un mediador de un, dice, mejor pacto.
Y ya cuando vemos aquí la figura de mediador, nosotros vemos que es alguien que se pone entre el hombre y Dios. Alguien que, como intercesor, alguien que, como un puente, se encarga de que a través de él, pues se cumpla dicho pacto y así el hombre pueda tener acceso con el Padre, acceso al cielo. Ah, qué bonito esto de saber de que el pacto del cual Jesús es mediador es un pacto mejor. Mejor, dice, porque está establecido sobre mejores promesas. Ya vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía para comprender esto, en qué sentido es establecido sobre mejores promesas. Pero necesitamos, juntamente con este texto de Hebreos 8:6, leer otro que todavía pues viene a dar un término que lo hace bien relevante este pacto, porque si bien es cierto aquí dice que es un mejor pacto, en este otro versículo, en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 20, aquí se refiere a este pacto con un término muy bonito, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire usted, no solo lo llama un pacto mejor, del cual dice Jesús es mediador, sino que también lo llama pacto eterno. Porque hermanos, este pacto fue puesto en ejecución, como ya vimos cuando Adán pecó, pero este pacto, hermanos, había sido planificado, había sido concebido en la mente de Dios desde mucho antes de que este mundo existiera. Por eso le llama pacto eterno. Ahora vamos a escuchar el don profético para que nosotros podamos ver en qué sentido este es un pacto pues mejor, el pacto del cual Cristo es mediador, y en qué sentido es que está establecido sobre mejores promesas. Dice, los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objetivo de los concilios del cielo. Y aquí nosotros vemos que esto respalda el hecho de que diga que es un pacto eterno, porque como ya dije, fue concebido en los concilios celestiales antes de que el mundo fuera creado. Recuerden, dice, los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objetivo de los concilios del cielo. El pacto de misericordia, dice, fue hecho antes de la fundación del mundo, por eso es eterno, hermanos. Ha existido, dice, desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente, dice, como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. Gloria a Dios. Está escrito en la Signs of the Times del 12 de junio de 1901. Qué bonito, ¿verdad? Saber de que en la mente del Señor siempre estuvo ese anhelo, ese deleite de que si el hombre llegara a pecar, lo salvaría, lo restauraría por medio de su gracia. Ah, qué hermoso esto, hermanos. El hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre ha sido salvado por gracia. A Adán se le prometió, se le ofreció el pacto de gracia y ha sido reiterado a lo largo de la historia. Y ahora Jesús dice que Él todavía es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque, pues hermanos, este pacto es mejor
porque se establece sobre la promesa del perdón de los pecados y también de la gracia del Señor para renovar el corazón. Dice, la expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. ¿Quién fue, hermanos, el cumplimiento de todas las condiciones? La expiación de Cristo. Entonces, dice, fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. Manuscrito 92 del año 1899. Qué grande obra, hermanos, la que Jesús vino a hacer como mediador del pacto eterno de la gracia. Él hace la expiación para que nosotros volvamos a tener esa comunicación con el Señor que se había roto, que se había prácticamente echado a perder por la barrera que levantó el pecado. Entonces viene la lección y pregunta, ¿qué hizo necesario un nuevo pacto? ¿Y cuál era su relación con el antiguo? Porque pues se habla de un nuevo pacto y el anterior del que ya les leí, que se le hace a Adán, Noé, Abraham y al pueblo de Israel, se le ha conocido como el antiguo. Pero ¿por qué es necesario uno nuevo? ¿Y cuál es su relación con el anterior? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 12. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12 dice, porque reprendiéndole dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y luego dice el 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mis hermanos, aquí nosotros encontramos que se hace necesario un nuevo pacto, porque el primero dice que ellos, los israelitas, no permanecieron en él. Pero miren ustedes, bien interesante, que el Señor, al hacer el nuevo, dice, ya no les voy a dar, dice, las leyes en tablas de piedra, ni se las voy a dar más así como las tenían, visiblemente. Hoy, dice él, se las voy a escribir en la mente y sobre su corazón. Lo nuevo del pacto ahora es que la ley de Dios es escrita en el corazón. Antes estaba escrita en papel, en el caso de las leyes ceremoniales, y escrita en tablas de piedra, en el caso de la ley moral, la de los 10 mandamientos. Pero dice el Señor, ahora la voy a escribir en el corazón de ellos. Miren ustedes, hermanos, que en el nuevo pacto la ley no desaparece. Yo no entiendo cómo algunos pastores le dicen a sus feligreses que no estamos más nosotros llamados a respetar la ley de Dios porque estamos en el nuevo pacto. Es más, cuando oyen
que los adventistas predicamos que hay que guardar el sábado, dicen, esos todavía están en el pacto antiguo. Esos todavía están en el viejo pacto. ¿No han entendido que aquí dice que en el nuevo pacto la ley de Dios sigue siendo válida? ¿No han entendido que aquí dice que en el nuevo pacto hoy la ley no está en tablas de piedra, sino que está escrita en el corazón, en la mente del ser humano? La ley sigue siendo válida. ¿Y sabes por qué le escribe el Señor en la mente y el corazón? Para que se guarde por amor. La ley de Dios, el Señor la ha escrito en la mente y el corazón para que se guarde por amor. Por eso Jesús decía, si me amáis, decía Él, guardad mis mandamientos. Es por amor que hay que guardar el sábado. Es por amor que no hay que tener otros dioses ajenos. Es por amor que no hay que tener imágenes. Es por amor que no hay que el nombre de Dios hay que respetarlo, no hay que tomarlo en vano. Y es por amor, hermanos, que tenemos que respetar a nuestros padres, a nuestras madres. Por amor es que no tenemos que quitarle la vida al prójimo. Por amor es que no tenemos que robar. Por amor es que no tenemos que cometer adulterio, que no tenemos que codiciar, que no tenemos que andar levantando falsos testimonios. Por amor, hermanos. Para esto el Señor las ha escrito en la mente y el corazón, para que se guarden por amor. Mira, mi hermano, tú que me estás mirando en la televisión, la próxima vez que oigas a tu pastor o un líder de tu iglesia que te dice de que esos adventistas están en el viejo pacto porque siguen guardando el sábado, mira, no le hagas caso. Ven a la Biblia y lee aquí Hebreos 8, del 8 al 12. Lee que aquí el Señor dice, como no permanecieron en el pacto que les hice anteriormente, les doy uno nuevo, pero la ley sigue valiendo. Hoy se las escribo en la mente y en el corazón de ellos, para que la guarden por amor. No desaparece la ley en el nuevo pacto. Bueno, nosotros vemos que estas palabras que dijo, o están mejor dicho, escritas en Hebreos, pues también fueron dichas por el profeta Jeremías. O en los labios de Jeremías Dios habló, mejor dicho, porque este mismo nuevo pacto que se acaba de leer acá, pues ya lo había dicho el profeta. Jeremías capítulo 31, escuchen aquí los versículos 31 al 33, dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten, este nuevo pacto primeramente fue ofrecido a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Quién ofreció este nuevo pacto a ellos? Se las ofreció Cristo. ¿Lo quisieron? No, lo rechazaron. Por eso dice, como no permanecieron, dice Pablo, como no permanecieron, voy a establecer uno nuevo. Ya el profeta lo había dicho. Ya el profeta Jeremías anticipadamente había dicho, vienen días, dice, pues, hablando del futuro, vienen días, dice Jehová, en los cuales voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Oh, hermanos, Israel tuvo la oportunidad de que este nuevo pacto, así como está escrito aquí, se estableciera con ellos, escribiendo la ley de Dios en su mente y corazón. Pero ellos, hermanos, no quisieron. De manera que el Señor lo hace ahora con el Israel espiritual. Es decir, con el pueblo de Dios ahora que ha sido salvado por Jesús y que lo componen todos los gentiles que le han aceptado como su Señor y Salvador. El Israel espiritual que eres tú y soy yo, mi hermano, es bendecido con el nuevo pacto sobre mejores promesas, pero establecido siempre, hermanos, bajo una obediencia a la santa ley de Dios que ahora está escrita en la mente y el corazón.
Voy a leer para ustedes el don profético para confirmar lo que les dije acerca de qué significa de que es en mejores promesas, establecido sobre mejores promesas el pacto nuevo. Los términos, dice, del pacto antiguo eran obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, según dice Eclesiastés 22 y Levítico 18:5. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas, dice Deuteronomio 27:26. Estaba establecido, noten, sobre obedece y vivirás. Y el hombre que los cumpla, gracias a ellos, vivirá. Pero el nuevo pacto, dice, se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 y 34, que ya lo leímos, y que está en Patriarcas y Profetas esta cita en la página 387. Sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas? La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley. Porque escribe sus mandamientos en la mente y corazón. Los mandamientos del Señor están escritos aquí ahora, hermanos. Por eso yo le digo al Señor, Señor, todos los días le digo, Señor, hazme ser consciente de que tú has escrito en mi mente tu santa ley. Y te ruego, Señor, que yo viva de acuerdo a esos principios que emanan de ella y que todo lo haga por amor. Porque para eso es que las ha puesto en la mente y corazón. De manera, mis hermanos, que en este día nosotros vemos que lo nuevo del pacto es que hoy la ley está escrita en el corazón y que está establecido sobre la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón. Pero de allí prácticamente, hermanos, es el mismo pacto de gracia. Lo mejor lo que hay es el perdón y lo nuevo es que la ley es escrita en el corazón. Bueno, vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude, porque si Él ha comprometido su palabra, si Él ha hecho ese convenio, si Él ha dicho, miren, yo voy a escribir estos mandamientos en su mente y corazón para que los obedezcan por amor. Y yo les perdono, yo les borro, pues, o les paso por alto su pecado. Y por la gracia del Señor, les restituyo como hijos de Dios. Hermanos, si el Señor ha hecho eso, Él ha hecho esa decisión, ha comprometido su palabra, pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a cumplir la parte nuestra. Porque un pacto, un acuerdo se hace entre dos personas. Entonces, si el Señor, como soberano, es el que ha pactado, el que ha tomado la iniciativa, hay de parte de nosotros, hermanos, algo que debemos hacer. ¿Y cuál es esa parte? La de obedecer por amor. La de obedecer por amor al Señor en todo lo que Él mande y sobre todo en obedecer sus mandamientos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer nosotros en el pacto y no como el pueblo de Israel, que llegó a mirar la ley de una manera, pues como medio de salvación, como medio para justificarse, y llegó prácticamente, hermanos, a verlo pues como una letra muerta y no como algo que le vivificara. Nosotros tenemos que hacerlo como algo que vivifica, porque la tenemos en la mente y corazón, la santa ley de Dios. Pidámosle al Señor entonces que nosotros sí cumplamos, mis hermanos, este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en este día, porque tú has tomado la iniciativa de pactar con nosotros, y los pactos siempre, Señor,
que tú has hecho o has ratificado siempre han sido sobre promesas maravillosas de gracia, pero el de Cristo sobre la promesa del perdón. Señor, la parte nuestra vemos que sigue siendo la de obedecer, pero por amor. Y por eso la ley tuya está escrita en la mente y corazón nuestros. Te rogamos, Señor, que te amemos y por amor respetemos tus mandamientos y nos mantengamos en el pacto de una manera correcta. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes a nunca salirnos de este pacto, a mantenernos siempre en el nuevo pacto, el mejor, en el cual Cristo es nuestro mediador y a través de Cristo, amándole y obedeciéndole, Señor, su justicia nos es imputada, pues Él guardó a perfección tu ley, pero Dios, por amor nosotros, que la respetemos y la guardemos también. Padre, te rogamos que así sea y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.